Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos y amigos que nos dan siempre el privilegio de poder tenerlos en nuestra clase de los días martes por la noche. Hoy tenemos el gran privilegio de continuar estudiando el Catecismo Bautista. Hemos invertido ya algunas semanas y el día de hoy lo que vamos a hacer es considerar la pregunta 10 y la pregunta 11 y vamos a meditar en ellas pensando en una doctrina maravillosa de la palabra de Dios llamada el decreto de Dios. Hoy empezamos unos minutos más tarde, pero le damos gloria al Señor por la oportunidad que nos da de poder tener este tiempo juntos. Quiero invitarles a que podamos ir al Señor en oración y que le pidamos a Él que en su bendita providencia nosotros podamos ser sostenidos por Él, guiados por Él, mientras aprendemos más sobre este precioso catecismo. Les invito a todos a que podamos ir al Señor en oración y les invito a inclinar su cabeza y cerrar sus ojos. Señor, gracias por este privilegio. Señor, no soy digno del privilegio de enseñar tu palabra a mis hermanos, pero gracias porque nos permites hablar de tu verdad conforme a lo que ha sido enseñado en tu palabra y tu iglesia ha creído. Quiero pedirte, Señor, que tú nos dirijas, nos enseñes, purifiques nuestras ideas, para que podamos pensar conforme a tu santísima voluntad. Gracias, Señor. Ayúdanos y sosténnos, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén. Es un verdadero honor poder estar en esta noche con ustedes y poder buscar al Señor con todo el corazón. Quiero invitarles a que podamos considerar en esta noche la pregunta número 10 y la pregunta número 11 del Catecismo Bautista. Solamente una pequeña introducción para poder recordar dónde estamos. El catecismo no es otra cosa que un método de preguntas y respuestas a través de los cuales se puede llegar a un entendimiento de cierto contenido, sea cual sea este contenido. Ahora, nuestro Catecismo Bautista no es otra cosa que la exposición de lo que creemos que la palabra de Dios dice, basado en nuestra confesión de fe, a través de preguntas y respuestas. El curso que estamos llevando cada día martes por la noche no es solamente preguntas y respuestas del Catecismo Bautista que tenemos, sino una exposición aún más escritural, es decir, de la pregunta y la respuesta normal de nuestro catecismo. Estamos profundizando mucho más a través de más preguntas y más respuestas que nos lleven a entender apropiadamente a qué es lo que nuestro catecismo se refiere. Así que el día de hoy quiero comenzar inmediatamente a tratar la pregunta número 10. Y la pregunta 10 es esta. ¿Qué son los decretos de Dios? ¿Qué son los decretos de Dios? Y la respuesta es, los decretos de Dios son su propósito eterno conforme al consejo de su voluntad, según el cual, para su propia gloria, ha predestinado todo lo que ha llegado y todo lo que llega a suceder. Esta pregunta sin duda es una pregunta importantísima, profunda. Hablar de los decretos de Dios nos mete en un contexto completamente distinto al que nosotros podemos conocer como personas. Nosotros solo conocemos las cosas con respecto a la conexión que hay entre lo finito, entre lo temporal. Ese es nuestro mundo. Esa es nuestra realidad. Conocemos las cosas cuando pasan, no las conocemos de antemano. Ahora, cuando hablamos de Dios, recuerden, la primera parte del catecismo tiene que ver con conocer a Dios. ¿Quién es Dios? La Biblia nos dice quién es Dios. Pero aunque la Biblia ha revelado de manera clara quién es Dios, la Biblia también nos enseña que hay una distancia infinita entre Dios y nosotros. Por lo tanto, aunque podemos conocer a Dios verdaderamente, lo conocemos en esa distancia que hay entre criaturas mirando a su Creador. El día de hoy, nosotros nos metemos en un asunto que tiene que ver con el Creador, que tiene que ver con el Dios Todopoderoso, mucho más grande, infinito en todo lo que Él es, absoluto en su ser. Así que no pretendemos que nuestra mente finita y muy limitada pueda entender perfectamente este maravilloso misterio revelado del decreto de Dios. Sin embargo, tenemos que poner nuestra mente
exactamente y sostener exactamente lo que la Biblia nos dice que debemos creer. Quiero advertirles con mucho amor en esta noche que hay algunos temas que vamos a tratar hoy que son típicos de nuestra fe, como por ejemplo la elección o la predestinación. Si tú nunca has escuchado este tema, yo quiero animarte a que lo escuches primero y que veas la consistencia bíblica. Y si luego, después de esta clase, tú tienes preguntas, quiero que sepas que son muy bienvenidas. Nosotros no queremos ni enseñar ni decir nada que sea contrario a la palabra de Dios o que la palabra de Dios no enseñe. Por lo tanto, tú vas a mirar en nuestro catecismo tan antiguo, esta doctrina queda muy claramente defendida y enseñada. Si tú tienes dudas, no dudes en escribirme, no dudes en ponerte en contacto. Queremos guiarte a encontrar lo que la palabra de Dios dice con respecto a este tema. Habiendo dicho eso, quiero volver a repetir la respuesta. ¿Qué son los decretos de Dios? Los decretos de Dios son su propósito eterno conforme al consejo de su voluntad, según el cual, para su propia gloria, ha predestinado todo lo que llega a suceder. Empecemos entonces considerando la primera parte de esta respuesta, el hecho de que Dios ha predestinado todo lo que llega a suceder. La pregunta es, ¿Dios ha predestinado los eventos futuros? ¿Dios ha predestinado todos los eventos futuros? La respuesta es sí. En Efesios 1:11, el apóstol Pablo nos dice que Dios es quien obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Todo lo que pasa, todo lo que sucede, las cosas pasadas, presentes y las que sucederán, todas, absolutamente todas, están conectadas con este decreto y han sido predestinadas, predeterminadas por Dios. Desde antes, y lo que ahora es lo que terminó en el pasado. Entonces, nada de lo que vivimos viene entonces por casualidad. Nada es producto simplemente de algo que está suelto y que funciona porque así tiene que funcionar, como una consecuencia simplemente suelta de nuestros pecados. No, nada sucede, nada viene a suceder por casualidad. Dice Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Ese es un texto clásico muy importante. Aún las cosas que tienen que ver con la suerte o lo que nosotros podemos mirar como el azar, aún esas cosas, el Señor las sostiene en su mano y hacen y cumplen perfectamente lo que Él ha determinado. Ya vamos a hablar de algunas cosas y algunas aplicaciones prácticas con respecto a un tema tan importante como este. Pero quiero que consideres también la siguiente pregunta. Cuando hablamos de que el decreto de Dios y el hecho de que Él ha predestinado todo lo que sucede, ¿eso también tiene que ver con las obras de los hombres buenos? ¿Las obras buenas que hacen los hombres buenos? La respuesta es sí. Porque dice que estos hombres fueron creados en Jesucristo para buenas obras. Y mira cómo dice Pablo en Efesios 2:10. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieran en ellas. Las obras que los hombres que aman a Dios, que le temen, hacen, son obras buenas. Pero esas obras buenas están dentro de las obras predestinadas de Dios. Pero también podríamos preguntarnos, ¿y qué hay de la salvación? ¿Qué pasa con los que se salvan? ¿También ellos han sido predestinados por Dios? Y la respuesta otra vez es sí. Romanos 9:23, que es un capítulo muy importante para este tema, nos habla de que los que se salvan son vasos de misericordia que han sido preparados de antemano para gloria. Aquellos que se salvan son vasos de misericordia, pero aquí viene el detalle. Fueron preparados desde antes para eso. Por lo tanto, no solamente que todas las cosas de manera general están dentro del decreto de Dios y tienen que ver con lo que Él ha predestinado o establecido de antemano, sino que cuando hablamos de manera específica hemos hablado
de las obras buenas de los hombres buenos o de los hombres salvos. Esas obras han sido predestinadas. Pero luego preguntamos sobre su salvación. ¿Ellos han sido predestinados para ser salvos? Y la respuesta es sí. Su salvación también es algo que fue predestinado. Pero, ¿qué tal si nos vamos al otro lado y preguntemos, ¿y qué pasa con la conducta y las obras malas de los hombres malos? ¿También eso fue predestinado? Y la respuesta que la Biblia nos da es sí, sí. Y entonces Pedro nos recuerda a través de las palabras de este discurso que dio, de esta predicación en Hechos 2:23, mientras predicaba, él dijo estas palabras: a este, entregado por el plan determinado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en la cruz por manos de impíos y le matasteis. Fíjate, hasta el acto más horrendo entre los hombres, de la injusticia más perversa de hombres, la muerte de nuestro Señor Jesús, sin testigos, sin una razón real, simplemente lo mataron. Pero aún ese acto tan perverso fue hecho conforme al plan predeterminado de Dios. Es decir, la muerte de Cristo por manos de impíos. ¿Qué más podría ser más impío y perverso que eso? Eso es parte de su decreto. Por lo tanto, si eso es lo más perverso que uno pudiera imaginarse, piensa de ahí hacia abajo. Todas las demás obras de maldad o perversidad que los hombres pudieran hacer, todo ha sido decretado por Dios. Entonces, eso nos lleva a una siguiente pregunta. Muy bien, sabemos ya de sus obras, pero ¿qué hay de el hecho de que ellos no sean salvos? Porque sabemos que hacen obras perversas para mostrar que en ellos no está la luz del evangelio. Ellos no han sido salvados. Pastor, ¿significa que su destrucción, su perdición eterna es también algo que ha sido predestinado? Y nosotros encontramos en Judas 4 y en otros textos, pero en Judas 4 encontramos estas palabras: los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Hay personas condenadas y es parte del designio de la providencia de Dios, de su decreto, el hecho de que estos hombres se pierdan. Ahora, mira esta pregunta clave para cerrar este primer párrafo y tomar un tiempo para meditar en algunas cosas prácticas. ¿Es lícito que los hombres cavilen de los decretos de Dios? ¿Te acuerdas la palabra cavilar? Esa es la palabra original en inglés. Es la palabra que aparece en la Biblia cuando hablaba de que el Señor le dijo a ese hombre paralítico que sus pecados le eran perdonados. Y dice que esa gente comenzó a cavilar, a pensar mal en su mente. ¿Y quién es este que cree que puede perdonar los pecados? Bueno, la pregunta que está aquí es: ¿pueden los hombres cavilar con respecto a esta doctrina del decreto de Dios? Sabes, mi amado hermano y amigos, y quizás tú no eres parte de nuestra iglesia y eres parte de otra iglesia, quiero decirte una cosa: lo más común que uno encuentra en el mundo evangélico el día de hoy es buenos hermanos cavilando con respecto a los decretos de Dios. Y comienzan a cuestionar: es que estos que creen en la elección, es que estos que creen en la predestinación, realmente ellos creen que saben quiénes son los elegidos. Es que estos que creen en la predestinación no creen realmente en el amor de Dios por el mundo. Ellos no predican el evangelio. Todas esas razones son falsas. Y no es lo que los que creemos esto sostenemos. Creemos que Dios tiene un amor por el mundo. Su Biblia lo dice. Creemos que Dios nos ha mandado a predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. La Biblia lo dice. Pero creemos también que hay una elección desde antes de la fundación del mundo que saca a la luz el hecho de que Dios es un Dios soberano y que todo está dentro de su decreto. No se trata de elegir entre lo uno o lo otro. Y es como hablábamos la semana anterior, hablando de la Trinidad. No se trata de que tú elijas: yo quiero predicar el evangelio, entonces no puedo creer en la predestinación. No. Los que creemos en la predestinación tenemos que predicar el evangelio, porque no nos es permitido cavilar, cuestionar, pensar mal de Dios
al hablar de estos temas como la elección. Lastimosamente, muchas personas, en vez de ver la riqueza de esta doctrina, de humillarse ante la realidad del hombre, sino que es el Dios misericordioso el que nos ha amado y nos ha buscado por gracia. Como no podemos entenderla, entonces comenzamos a cavilar. Pero mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 9, versículos 20 y 21. ¿Quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? En la Reina Valera dice, para que alterques con Dios. ¿No tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? ¿No tiene el alfarero ese derecho? Claro que sí. Y nosotros somos esa arcilla que ha sido moldeada por el alfarero. No tenemos derecho de cuestionarle al alfarero. Y al contrario, cuando uno entiende esta doctrina, su corazón se humilla y nuestro corazón comienza a alabar con todo lo que somos. Esa bendita providencia que no nos amó ni nos buscó porque nosotros lo mereciéramos, sino porque Él es rico en misericordia. Y la razón por la cual hemos sido salvados es porque así Él lo determinó. Y aun cuando nosotros no queríamos, su amor y su poder fueron más grandes que nuestra rebeldía y nuestro pecado. Y nos alcanzaron del fango terrible de nuestra vida. Y nos trajeron a la luz inaccesible, a esa luz bendita del reino de Cristo. Y fuimos salvados. Déjame hacer 2 o 3 comentarios antes de ir a los siguientes párrafos y después seguir haciendo algunas reflexiones. Pero piensa conmigo. ¿Cuál es el problema de esta doctrina y por qué no es tan aceptada dentro de las iglesias? El problema radica siempre, y no podemos decir que tiene que ver con una mala intención o una intención pecaminosa, quizás es con la mejor de las intenciones, pero el tener buena intención no significa que estés en lo correcto. Lo correcto no es medido por las intenciones o lo que nosotros creamos, eso, sino a través de medirlo con la Escritura. Nadie que tenga una Biblia puede negar la verdad de la elección de Dios y del hecho de que Él es el Dios que tiene el decreto sobre todas las cosas para siempre. Nadie puede negar esa soberanía de Dios sobre todas las cosas. Esa soberanía viene completamente conectada en la autoridad que Él tiene por ser el creador. Y por el hecho de que Él es el autoexistente y todo lo que existe viene por Él, por medio de Él y es para Él. Entonces Él tiene el derecho sobre sus criaturas. Y cuando nosotros analizamos este tipo de cosas, nuestro corazón es impactado, humillado, porque ese Dios bendito es un Dios que ha decretado las cosas antes de que las cosas sucedieran. Hoy hay una tendencia por defender al hombre y por defender el libre albedrío del hombre. Muchas personas son capaces de debatir sobre este tema diciendo, no, es que el hombre sí puede, es que el hombre debe poder, porque si Dios dice que se arrepienta, es porque el hombre puede arrepentirse. Pero nos olvidamos que estamos hablando de Dios. Y cuando uno defiende de esa manera el libre albedrío del hombre, tiene que aprender a casarse con todas las conclusiones que eso implica. Si el hombre cayó en pecado, entonces el primer problema es ¿qué tan afectado está el hombre por el pecado? Desde ahí parte realmente todo este asunto. Si el hombre está completamente afectado, caído en desgracia, muerto en sus delitos y pecados, imposibilitado, incapacitado, pero tampoco quiere. Todo lo que la Biblia nos enseña, todo lo que la Biblia nos muestra como la condición del hombre, cuando tú afirmas eso, entonces tienes que afirmar que el hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios o de prepararse para buscar a Dios. Al contrario, cuando defiendes el libre albedrío del hombre,
tienes que negar necesariamente muchísimos pasajes donde la Biblia enseña que el hombre está muerto y que nadie puede y nadie quiere. Cuando tú dices que el hombre tiene libre albedrío, eso significa entonces que el hombre tiene la capacidad de buscar a Dios y que cuando se le predica el evangelio, entonces él puede, si él quiere, él puede. Cuando tú sostienes esa doctrina, necesariamente estás negando lo que la Escritura dice de manera muy clara en otros lados. Y alguien puede decir, pero entonces, pastor, ¿cómo entender? ¿Cómo se conecta el hecho de que el hombre se le predique el evangelio? Pero si el hombre está muerto, entonces ¿cómo hace el hombre para querer si no puede? Bueno, ahí es donde entra la preciosísima doctrina del decreto de Dios. Dios ha decretado todas las cosas inalterablemente, también la salvación de los hombres. Por lo tanto, lo que hace que un hombre venga a la fe no es la sensibilidad del hombre, no es que el hombre tuvo buenos padres que le enseñaron la verdad simplemente. Cuando tú crees que el hombre puede buscar a Dios, entonces el mérito también es humano. Pero cuando tú sostienes lo que creemos que la Biblia enseña con mucha claridad, que el hombre no puede y no quiere, entonces lo único que te queda es apelar a la gracia de un Dios bendito que haga un milagro de salvación en hombres muertos. Y eso es de lo que se trata la gracia soberana o la predicación de la gracia soberana. Es una gracia que Dios da porque Él ha querido, como Él ha querido, porque no está obligado. Lo hace por gracia, lo hace por condescendencia, lo hace por amor. Eso exalta grandemente el carácter de Dios. Cuando hablamos del decreto, lo que queda exaltado es el Dios absoluto que tenemos. Cuando exaltas el libre albedrío, entonces Dios ya no es tan absoluto ni soberano, se debe a un hombre que es perverso y tirano en sus deseos. Estamos hablando, cuando hablamos de la elección, de la predestinación y cuando hablamos del decreto de Dios, estamos hablando del carácter de Dios. Por lo tanto, es sumamente importante que nuestra mente aprenda a entender y a doblegarse delante de la grandeza de un Dios tan soberano, tan espléndido, que aún estas cosas como las obras malas de los hombres están bajo su designio y han sido establecidas por Él. Antes de pasar al siguiente párrafo, déjame hacer un comentario más. Cuando nosotros hablamos de la libertad que Dios tiene y de cómo Él ha decretado todas las cosas, alguien podría decir, pero entonces, pastor, si Él ha decretado todo, los hombres somos solamente marionetas y hacemos las cosas como Él ha dicho. Entonces, nosotros básicamente es como una historia que ya está escrita y que nosotros somos actores que estamos jugando a un papel donde simplemente no tenemos voluntad, sino que ya venimos con una voluntad previa desde el día que nacimos. Bueno, eso es conocido como fatalismo y eso no es lo que la Biblia enseña. Dios es tan soberano y Dios es tan libre en lo que hace, que también ha querido compartir de la libertad que Él tiene a los hombres. Y entonces los hombres son libres en el sentido de tener capacidad de elegir. No es lo mismo que si definiéramos libre albedrío como la capacidad de buscar a Dios. Los hombres tienen capacidad de elegir, pero no tienen libertad para elegir. Quiero que pienses en el ejemplo de un hombre que está preso. Siempre me gusta darlo y si tú has estado en alguna de mis clases seguramente lo has escuchado ya. Pero piensa en un hombre que está preso y que en medio de la prisión es tan soberbio que cuando le dicen, tú eres un hombre preso, él dice, yo no soy preso, soy un hombre libre. Y trata de probarlo a través de decirte, mira, si yo quiero como y si no quiero no como. Si yo quiero me paro en esta prisión y si quiero me siento. Si quiero me duermo y escojo a la hora que me quiero dormir. En un sentido, él tiene facultad para decidir sobre estas cosas. Pero en otro sentido te pregunto, ¿es él realmente libre? ¿Él tiene la libertad para decir, me voy de esta prisión? No.
Él tiene libertad dentro de su esclavitud. Y quiero que sepas esto. Dios no viola la libertad de los hombres. Su voluntad es tan perfecta y su decreto es tan perfecto y abarca todas las cosas, de tal manera que aún las obras libres de los hombres son hechas y se cumple su decreto. Por ejemplo, el ejemplo clásico de esto es José y sus hermanos. José y sus hermanos eran completamente libres de hacer lo que ellos pensaban que era mejor. Cuando comenzaron a sentir celos por José, tomaron a José, lo tiraron en un pozo, pero luego, de una manera natural y libre, vieron a un grupo de mercaderes que se acercaban y mejor decidieron, en vez de dejarlo ahí que se muera, decidieron venderlo como esclavo a Egipto. Él llega a Egipto y él simplemente cumple el propósito de Dios al preservar la vida del pueblo de Israel. La pregunta es, ¿fue siempre el plan de Dios llevar a José a Egipto para que Israel pudiera llegar a Egipto y a través de Egipto después nacer Moisés y después de eso hacer la famosísima y tan importante historia del Éxodo? ¿Todo eso Dios ya lo había establecido? La respuesta es sí. O sea que José iba a llegar a Egipto, sí. Entonces Dios obligó a los hermanos a vender a José. No, porque Dios es tan libre y Dios es tan absoluto que aún en los actos libres de los hombres, su decreto perfecto se cumple. Dios lo había establecido, pero las criaturas obraron completamente en libertad. Fíjate otro ejemplo, Judas Iscariote. Él es llamado el hijo de perdición desde el principio. Sin embargo, Judas Iscariote no hizo las cosas por obligación. Oh, yo voy a matar a Cristo porque eso es el plan de Dios para que salve a su pueblo escogido. Eso no fue lo que él pensó. Judas lo hizo deliberadamente. Quizás, como muchos otros, se sintió molesto de que Jesús no fuera lo que él esperaba que sea. Quizás se sintió completamente inclinado a recibir esas monedas de plata que le darían. La razón que haya sido, fue completamente libre. Y en medio de esa libertad se hizo y se cumplió la perfecta voluntad de Dios. Lo mismo el texto que leímos en Hechos capítulo 2 en las palabras de Pedro. Pedro está llamando al arrepentimiento al pueblo y le dice, ustedes fueron quienes crucificaron a Cristo. Ustedes lo entregaron a manos impías y lo clavaran. Pero luego él dice, o mejor dicho, antes de eso él dice, para hacer lo que Dios ya había determinado previamente que sucediera. ¿Cómo? Pero yo estoy seguro que fue por el celo de los fariseos. Yo estoy seguro que fue un pueblo enardecido que se dejó engañar. Yo estoy seguro que fue un Pilato que se lavó las manos porque así fue como él lo pensó. Ellos lo hicieron en libertad. Por supuesto que sí. Ellos fueron libres al hacerlo. Pero al hacerlo en libertad, también en esa libertad, ellos cumplían perfectamente el plan de Dios. Solo déjame hacerte una reflexión más. Aunque los hombres en su libertad cumplan lo que Dios ha establecido de antemano, eso no significa que los hombres quedan libres de responsabilidad. En otras palabras, Judas no va a poder llegar en aquel día cuando su cuerpo resucite de la tierra y su alma venga después de estar en un lugar de tormento temporal, venga y se una y esté delante del trono del Señor. Él no va a poder decir, pero si yo hice la obra más importante que se pudiera hacer, yo maté a Cristo, yo lo entregué en manos para que la salvación viniera. No, Judas. Tú lo hiciste porque eres un hombre traicionero. Tú lo hiciste porque tu corazón es perverso. Tú lo hiciste quebrantando la ley de no dar falso testimonio contra tu prójimo y de no matarás. Tú quebrantaste la ley. Eres reo de muerte por toda la eternidad. Aun cuando los hombres en su libertad cumplen lo que Dios ha establecido, los hombres son responsables de sus actos por causa de la libertad con la que obran en ellos. Judas rendirá cuentas. Lo mismo los que crucificaron a Jesús.
aun cuando por medio de eso el plan perfecto de redención se cumplió. Por lo tanto, el día de hoy nosotros podríamos estar en la misma condición diciendo, oh sí, yo sé que el Señor va a salvar porque Él soberanamente ha escogido a los salvos. Así que Él los escogió, ellos se van a salvar, su pueblo se va a salvar. ¿Para qué predicar, pastor? Bueno, en aquel día, te voy a decir una cosa, en aquel día, tú te vas a avergonzar ante las palabras de tu Señor. Porque ¿sabes qué va a pasar? Su pueblo se va a salvar. Y no hay uno solo que se vaya a perder. Pero tú y yo tendremos que rendir cuentas por no haber cumplido lo que sabíamos que Dios nos mandó a hacer. Piensa en un predicador que no se prepara muy bien para predicar y que está viviendo una vida de superficialidad espiritual. Pero cuando predica, el Señor salva a muchas personas. Oh, ese hombre no se podrá jactar en aquel día. Señor, ¿cómo me usaste? Él va a tener que rendir cuenta por su negligencia. Pero la obra de Dios siempre se hará. No te olvides, cuando hablamos del decreto, hablamos de quién es Dios y de qué tan soberano es Dios y de qué tan Señor es nuestro Señor. Así que es sin duda una doctrina importante y tiene muchísimas implicaciones prácticas a nuestra vida. Eso nos lleva a nuestro segundo párrafo el día de hoy. Te pido disculpas por haber hecho tanta reflexión en el primero, pero es un tema importante y es un tema que hay que tratarlo de manera pastoral. El segundo párrafo empieza con esta pregunta. ¿Son los decretos de Dios soberanos y libres? La respuesta es sí. En Efesios 1:5 se nos dice claramente que son conforme al beneplácito de su voluntad. Son conforme al beneplácito de su voluntad. Son porque así le pareció a Él que era lo mejor. Son así porque a Él le pareció bien que así sean. Eso es lo que significa ese texto. Ahora, quiero que pienses conmigo y solo tengo la intención de exaltar al Señor en esta noche a través de esto que te quiero decir. Tú y yo, cuando hacemos cosas, las hacemos, aunque sean buenas, las podemos hacer manchadas de un poco de interés. Yo tengo el deseo de hacer tal cosa porque si lo hago entonces voy a recibir tal otra. Y entonces hay personas que se dedican a hacer tremendas labores humanitarias, pero luego anhelan que su nombre sea bien recordado y que todos sepan lo que Él hizo. Cuando tú hablas de Dios y cuando yo hablo de Dios, el aprender a conocerlo en sus perfecciones te lleva a recordar que Él es el autoexistente. ¿Sabes lo que eso significa? Ya lo hemos hablado, pero déjame repetírtelo rápidamente. Significa que su existencia está en Él mismo y es por Él mismo. Estoy citando las palabras de la Confesión de Fe. Cuando uno habla del Dios autoexistente, significa que Él no vino a la existencia por nadie, sino por Él mismo. Y que Él siempre ha estado y siempre estará. Él no fue creado, Él es. Pero también significa que como Él no ha sido creado por nadie, sino que Él es, y todo ha sido creado por Él, entonces nada lo cambia, nada lo modifica, nada. Él no tiene necesidad de nada. Él está completo en sí mismo. Él no creó al mundo porque lo necesitara. Él no creó al hombre porque se sentía solo. Él no creó a la creación para que le dieran gloria. Él ya estaba acompañado desde la eternidad. Él ya tenía gloria desde la eternidad. Él ha estado completo y no necesita de nada desde la eternidad. No hay nada que pueda aumentarle o añadirle a quien Él es. Ni más gloria, ni más sabiduría, ni más loor. Él es todo lo que es y lo ha sido siempre. Ahora, piensa en cómo eso se conecta con el concepto de sus decretos y se conecta con la salvación de los hombres. Saber que Dios no necesita de nada lo exalta en sobremanera al reconocer que si Él decretó desde antes de la fundación del mundo la
salvación de hombres pecadores que no la merecían, no lo hizo por necesidad, lo cual hubiera sido ya una buena obra, aunque haya sido por necesidad. Pero Él no tiene necesidad de nada porque Él es Dios. La razón por la cual la hizo, la razón por la cual Él decretó la salvación, fue simplemente porque así le para el bien de nuestras almas. Eso tiene mayor gloria. No es necesidad, no es soledad, no es recibir loor. Él no necesita nada. Y aún así, Él quiso escogernos para poder tener vida eterna. Sus decretos son soberanos y libres. Él decidió porque quiso, y porque quiso, escogió salvar. Eso me lleva a una segunda pregunta. ¿Estos decretos son eternos? ¿Lo que Él ha decretado es desde la eternidad o cómo es? ¿O Dios va marcando un plan? Son decretos, pero al fin y al cabo decretos como los de un rey. Cuando uno ve los decretos, también tenemos ahora en el tiempo de la República, los decretos ejecutivos. Y uno ve que van avanzando a medida que avanza el tiempo, se van haciendo decretos en base a la necesidad que tiene una nación. Lo mismo pasaba con los reyes. Pero, ¿qué queremos decir cuando decimos que los decretos de Dios son eternos? ¿Sabe lo que significa? Que Él determinó todo desde antes de la fundación del mundo. No hay nada que se esté decidiendo. No hay nada ni ninguna decisión que se esté tomando. No hay ninguna cosa que se esté viendo. Bueno, ¿será que mejor lo hacemos así? Bueno, veamos mejor cómo actúan y en base de eso vemos si lo salvamos por la eternidad o no. No hay nada que se esté decidiendo hoy porque los decretos de Dios son eternos. Efesios 1:4 dice, porque nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿qué más podríamos decir? Son eternos. Están desde antes de la fundación del mundo. Significa que no cambian. ¿Qué tranquilidad nos trae saber eso? Saber que no dependen de nuestra vida. Porque Él nos escogió cuando ni siquiera existíamos. Y ese decreto no cambiará. Ahora, pero no solamente podemos decir que son eternos, podemos decir que son infinitamente sabios. ¿Esos decretos fueron hechos con sabiduría por parte de Dios? La respuesta es absolutamente sí. Mira lo que dice la Biblia. En Efesios 3, 10 y 11, leemos sobre la infinita sabiduría de Dios conforme al propósito eterno. La forma en la que Él determinó las cosas, decretó las cosas y estableció las cosas, no solamente fue desde la eternidad, de manera que no cambian, sino que fue en base a su sabiduría. Oh, qué descanso trae eso a nuestras almas. Si tú decides algo o si yo decido algo, a veces estamos tranquilos con lo que decidimos porque decidimos sin apresurarnos, pensándolo bien y entonces nos tomamos una buena decisión. Pero a veces decidimos cosas que no sabemos si fue la mejor opción, quizás fue lo mejor que pensamos en ese momento, pero ahora vemos que quizás no fue lo mejor. Estoy seguro que te ha pasado eso. A ti y a mí nos ha pasado eso. Pero a Dios no le ha pasado eso. ¿Sabes por qué no? Porque todos sus decretos han sido hechos en base a su sabiduría. Y su sabiduría es infinita. Su sabiduría no termina. Su sabiduría no tiene límites. Él decidió cosas, pero decidió lo mejor que se podía decidir y lo más agradable que se podía decidir y lo más sabio que se podía decidir, porque lo hizo en base a su sabiduría infinita. Pero ¿sabes qué más? Podríamos decir también que estos decretos son santísimos. Es decir, que fluyen no solamente con sabiduría, sino con una sabiduría basada en una moralidad perfecta, que no hay ninguna cosa mala, triste, oculta, avergonzable de lo que Dios decidió, sino que lo que Él decidió es completamente aceptable, bueno, correcto, perfecto, moralmente correcto. ¿Sabes? Decir que sus decretos son santísimos, así como decir que sus decretos son sabios,
traen paz a nuestro corazón. Porque no solamente Él decidió lo que es mejor, sino que Él decidió lo que está bien. Y sí que hay diferencia en la manera de decidir cuando estamos en la tierra entre aquello que es lo mejor y aquello que está bien. Y tenemos a veces lucha, sería mejor decidir esto, pero no sería lo que está bien, lo correcto sería hacer esto. Bueno, Dios no tuvo ese debate, Él escogió lo mejor de la mejor manera posible y escogió lo que está bien en todos los casos, en todas las circunstancias. Pero al mismo tiempo, saber que Dios escogió las cosas de manera sabia y con completa santidad nos hace pensar en cosas complejas. Y mira, si quizás en esta noche tú estás diciendo, pastor, eso es precioso, pero es que yo no le puedo explicar lo que yo he vivido. Las cosas malas que yo he vivido, yo entiendo lo que la Biblia dice, lo respeto, pero yo no puedo creer que Dios haya escogido. Si Él escogió todo lo que pasa, y vemos que la Biblia dice que sí, si Él escogió todo lo que pasa, lo que Él escogió para mí no puede ser ni lo más sabio, ni lo más bueno, porque no me hizo bien. Yo vi cómo mi papá golpeaba a mi mamá, o yo vi cómo pasaba tal cosa, o yo sufrí un abuso. Pastor, usted no me puede decir a mí que si Dios decretó todas las cosas, puede ser que eso sea verdad, pero no me diga que todo fue hecho en base a la sabiduría y en base a la santidad, porque hay cosas terriblemente pecaminosas que han sucedido. Quiero decirte una cosa. Al acercarnos a un conocimiento tan excelente como el que estamos tratando en esta noche, no podemos acercarnos a ese conocimiento sin reconocer lo grande e inescrutable que es el camino de Dios. Hay cosas que nosotros simplemente tenemos que aceptar, abrazarlas y adorar a Dios y creer que son verdad, aun cuando no podamos entenderlo. Aunque esto parezca que no es así, el saber que son santas y sabias, las cosas que Dios ha escogido, santísimas y en la mayor sabiduría, trae paz a nuestro corazón en medio de las cosas más tristes que pudimos haber vivido. Porque aún en eso, aunque no lo veamos con claridad, su preciosa mano santísima y sabia está detrás de eso. Ese es el consuelo que puede encontrar una persona que ha vivido momentos difíciles. No veas la mano pecaminosa, la mano destructora, no veas la mano abusadora sobre ti. Seguramente ellos van a tener que pagar delante del juicio de Dios porque fueron libres en cometer sus pecados y van a tener que rendir cuentas por eso y ser condenados por eso. Pero aún detrás de esos actos pecaminosos, perversos, malévolos que los hombres pudieron haber hecho contra nosotros, hay una mano bendita y sabia que tiene el control de todo lo que pasa. Piensa en el sacrificio de Jesús. ¿Quién pudiera mirar y decir, oh, qué obra tan gloriosa la que se hace en la cruz? No, fue horrenda. Fue un acto de injusticia. Fue un acto de soberbia, de mentira, de cerrar su corazón. Eso fue lo que hicieron. Sin embargo, a pesar de todo eso, y a pesar de toda la soberbia, el Señor en su gracia utilizó esos actos completamente perversos de los hombres para cumplir su preciosa, sabia y santísima voluntad. Nadie pudo haber pensado en algo más sabio que el plan que Dios estableció para salvarnos. Pero también nunca ha sucedido sobre la tierra ni sucederá un acto tan santo como la muerte de Cristo en la cruz en lugar de su pueblo. Detrás del acto perverso de hombres perversos, la mano sabia y santa de Dios estuvieron detrás. Y eso es algo que trae paz a nuestro corazón y que así como funcionó en el Gólgota, también funciona en tu vida.
no hay nada, nada. Y por encima de las manos perversas hay una mano santa y una mente sabia que lleva todas las cosas conforme a su bendita voluntad. Por lo tanto, no solamente podemos decir que sus decretos son eternos, no solamente podemos decir que son sabios, no solamente podemos decir que son santísimos, sino que también debemos reconocer que son impenetrables e inescrutables. Y es ahí donde tenemos que quedarnos. Dice en Job 23:13, si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Si Él determina algo, que hará algo, ¿lo hará? Por supuesto que lo hará. ¿Sabes? Aun cuando esas cosas no las entendamos, lo que sucede es porque Él lo determinó. Y nosotros tenemos que quedarnos con todo nuestro corazón pensando, no lo entiendo, pero no tengo que entenderlo. Tú eres Dios. Y lo que trae paz a mi alma es saber cómo tú obras todas las cosas de la manera tan sabia y santa que lo haces. Pero también lo hace para su propia gloria. El Señor es exaltado al final de todo. En Proverbios 16:4, en la versión de la Biblia de la Reina Valera, dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Todo lo que sucede, todo, no hay nada fuera de su bendito decreto. Déjame avanzar al siguiente párrafo, nos quedan 2 para terminar esta pregunta. Y esto es algo que nos tiene que ayudar a reflexionar. ¿Se han cumplido todos los decretos de Dios? ¿Ya se ha cumplido todo lo que Dios determinó? Y de alguna manera esta respuesta se la puede responder, esta pregunta se la puede responder mirando nuestra propia vida. No, porque seguimos viviendo, porque el mundo sigue andando. Entonces las cosas que pasan, si todo lo que pasa es parte de su decreto, entonces debo decir, no, todavía las cosas no se han cumplido. Se han cumplido muchísimos de sus decretos, pero no todos. Ahora, dice Isaías 46:10, Él declara desde la antigüedad lo que no ha sido hecho todavía. Pero, aunque no se han cumplido todavía todos los decretos de Dios, ¿se cumplirán indefectiblemente? Claro que sí. Isaías 14:24 dice, ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido. Isaías 14:24. ¿Y podrá suceder algo que Dios no haya decretado? ¿Será que hay cosas que pueden venir a la tierra y que simplemente sirven y pasan porque pasaron, pero Dios no tiene nada que ver con eso? No. Lamentaciones 3:37, y quiero recordarte una cosa. El libro de Lamentaciones está escrito en un contexto muy doloroso. Imagínate la preciosa ciudad de Jerusalén destruida completamente. Y Jeremías sentado en los escombros, llorando mientras escribe este canto o esta lamentación. Y mira lo que dice. ¿Quién es aquel que habla y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado? Fíjate, él reconoce que aún la destrucción de la ciudad santa, fue por causa del decreto de Dios. Dios lo había dicho. Arrepiéntanse o serán destruidos. No se arrepintieron. Su decreto se cumple siempre. Finalmente, ¿deberíamos sentir curiosidad por conocer los decretos divinos? Deberíamos tratar de indagar en la Biblia y decir, bueno, yo quiero saber cuáles son esos decretos que Dios ha dado y que aunque no los veamos, yo quiero investigarlos. La respuesta es no, no deberíamos inquietarnos ni sentir curiosidad por ellos. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que las cosas secretas pertenecen al Señor. No importa cuánto te esfuerces, lo que Dios no ha revelado de sus decretos, nadie lo descubrirá. El gran error que muchos han cometido para poder evidenciar su falta de cristianismo es tratar de determinar una fecha para el regreso de Cristo Jesús a la tierra. Desde el principio, diferentes grupos sectarios han tratado de hacerlo.
O vendrá en tal año, en 1844. No, vendrá en el 46. No, vendrá en el 2012. Todo el tipo de pretensiones de tratar de encontrar una fecha no es otra cosa que el vano intento, el necio intento de los hombres por descubrir los decretos secretos y eternos de Dios. Nadie lo sabrá hasta el día que suceda. Nadie. Porque eso es un decreto oculto de Dios. Aunque sabemos que sucederá, no sabemos cuándo será. Pero eso también nos lleva entonces a otra pregunta. ¿Son los decretos de Dios, son los preceptos de Dios y no sus decretos la regla de nuestra conducta? Y la respuesta es sí. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Deuteronomio 29:29, en el caso de los dos textos que acabé de leer. Hay una distinción bien importante que deberíamos aprender a tener, y hoy vamos a quedarnos solo hasta aquí, pero quiero que piensen conmigo por un momento. Hay algunos que hablan de una voluntad permisiva y otra voluntad que realmente sí le da deleite a Dios. Hay cosas que Dios simplemente las permite y otras cosas que Dios sí las quiere y sí quiere que pasen. Pero realmente ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no es un Dios permisivo, como que si Él no tuviera la autoridad para determinar lo que se hace. Dios es un Dios que decreta y todo lo que ha decretado se cumplirá. Ahora, pero entonces, ¿cómo saber cuál es su voluntad si son las cosas que Él ha decretado? ¿Cómo sabemos cuál es su voluntad si yo no sé qué es lo que pasará mañana? Dios, muéstrame. No. Dios no nos juzgará en base a sus decretos, sino en base a sus preceptos. Nuestra vida tiene que ser en base a los preceptos de Dios. Por ejemplo, Judas Iscariote no sabía que el decreto de Dios era que él entregara a Jesús y que a través de su traición la salvación para su pueblo fuera completamente revelada en esa cruz. No, él no lo sabía, pero él sí sabía: no matarás y no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Él será juzgado por los preceptos que él sí conocía y no por los decretos que él no conocía. Lo mismo pasará con todos aquellos que lo crucificaron, con Poncio Pilato y con los romanos. Ellos no sabían que estaban cumpliendo el decreto perfecto de Dios, como todas las obras de esta tierra. Pero ellos no serán juzgados por haber cumplido el decreto, porque entonces recibir una corona. Pero no es una corona lo que les aguarda. Ellos sabían que lo que estaban haciendo era un juicio injusto. Como autoridades, quebrantaron el juicio y lo que hicieron fue injusto. Y Dios los juzgará por eso. Por supuesto, Dios salva a su pueblo a través de ese acto injusto que ellos hicieron. Pero ese acto injusto no les será pasado. Ellos serán juzgados porque ellos sabían lo que Dios demandaba de ellos. Por lo tanto, ¿cómo vivir nuestra vida? No vivas pensando cuáles serán los decretos de Dios, cumpliendo sus preceptos. No te pases la vida preguntando quiénes serán sus escogidos. Predica el Evangelio y verás cómo al predicar poderosamente el Evangelio, el Señor sigue salvando a su pueblo y de pronto te das cuenta: oh, este es un elegido. No porque lo sabías, sino porque se revela su elección a través de su fe. No debemos vivir preguntándonos qué Dios tendrá. Pregúntate qué es lo que Dios ha dicho que debes hacer. Y si vivimos de esa manera, entonces podremos honrarle en todas las cosas y viviremos conforme a su decreto y a sus preceptos. Mis hermanos, anhelo que esta clase haya sido instructiva. Es un tema complejo, es un tema misterioso, pero al mismo tiempo es un tema glorioso. Estamos hablando de nuestro Señor, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes
y por acompañarme cada día martes en este tiempo de estudiar este catecismo bautista que nos hace mucho bien al volver a recordar verdades absolutas de la palabra que tienen que llevarnos a buscar a nuestro Dios de rodillas y darle gracias por quien Él es. Adoremos a nuestro Señor en esta noche y terminemos con un tiempo de oración. Gracias, Señor, por ser el Dios de los decretos, un Dios soberano y libre que ha escogido las cosas conforme a su beneplácito, en base a su grandísima e infinita sabiduría, desde la eternidad y en base a su carácter santísimo y justo. Ayúdanos a recordar siempre, Señor, la distancia que hay entre tú y nosotros. Somos criaturas tan pequeñas, tan débiles, tan limitadas, y tú eres tan bueno y fiel. Señor, que la gloria sea para ti y que todo lo que hagamos exalte tu bendito nombre. Quiero agradecerte, Señor, por lo que hemos podido meditar en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos y que la gracia del Señor los acompañe en esta semana. Si alguien tiene dudas, no dude en escribirme. No dude en decir, pastor, no me quedó claro. La idea es poder instruirnos. No puedo hacerlo en vivo y en directo, pero utilicemos al máximo estos medios. No se queden con preguntas. Sin duda, yo no tengo las respuestas de todas las preguntas, pero podemos ir a la Escritura y saber una cosa. Lo que ha sido revelado, tenemos que abrazarnos de eso y creerlo. Y lo que no podemos entender, simplemente debemos adorar al Señor y darle gracias al recordar que Él no es como nosotros. A Él sea la gloria en esta noche. Reciban un abrazo grande desde aquí y anhelo que este estudio esté siendo de bendición para ustedes como lo está haciendo para mí. Que Dios les bendiga. Reciban todos un abrazo muy grande.